técnicas blandas o técnicas Kan. Así fue como lo aprendí en el monasterio. Kan significa agua, abismo, ver en la oscuridad. Les voy a contar una anécdota para que sepan de qué se trata este video. En uno de los entrenamientos que yo hice a mis alumnos en la época del 2001 al 2005, en una organización que se llamaba Biocibernética, así se llamaba en esa época, hay uno en especial que debe estar viendo, él vive en Panamá, Luis Sanabria. En su momento él entrará a internet y comentará toda la anécdota que vivió con él. Luis era una persona extremadamente inquieta, pero además de eso, extremadamente sensible. Entonces la técnica consistía en lo siguiente, les voy a contar cómo funciona. El grupo, que era un grupo de alumnos, más o menos de unos 15 alumnos para ese momento histórico, que estaban pasando un examen, o sea, era su primer examen para ascender de rango, su técnica consistía en lo siguiente: yo llegaba, los entraba a un salón, en que en ese salón había escondido un lápiz de color rojo, uno de color amarillo, uno de color azul, o sea, había escondido muchos objetos de muchos colores en diferentes partes, que apenas se viera una partecita del objeto, incluyendo en zonas donde ellos nos veían, y ellos tenían que hacer algo como lo siguiente, pararse, entrar con los ojos cerrados, entrar más con los ojos cerrados, y yo les decía, van a abrir y cerrar los ojos en el tiempo que yo les diga, y ellos hacían, ábranlos, ciérralos. Eso era todo el tiempo que tenían. Y luego yo les decía, ok, dejen que su cuerpo señale solo donde se encuentra el objeto que les voy a referir. Entonces yo les decía, ubíquenme todos los objetos de color rojo, y el cuerpo solo, que los que han practicado la técnica conmigo, que el cuerpo se mueva solo, empezaba a señalar dónde estaba cada uno de esos objetos, en este caso de color rojo. Pero en el caso de Luis Sanabria, era absolutamente fascinante lo que él hacía. O sea, a mí honestamente me sorprendía cuando él llegaba y enunciaba todos los colores y de pronto decía, aquí detrás hay uno mío. Y yo era fascinado, yo me quedaba, ¡wow! ¿Cómo es posible que él, solamente mirando hacia el frente, durante un estimado máximo de 15 segundos, él pudiera decirme que atrás había un objeto de color rojo? Se llaman técnicas blandas o técnicas Kan, y de eso se trata esta propuesta. Yo le llamo acceso de altos volúmenes de información, y esa técnica la aprendí en el monasterio. Entonces el monasterio consistía yo cómo me podía parar y de alguna manera predecir si la persona iba a mover su pierna derecha, su pierna izquierda, su mano, o hacia dónde se iba a desplazar. Pero había que sensibilizar absolutamente el sistema nervioso. Así que se capturaba información por oído, tacto, vista, gusto, olfato, áptico y sinestésico. Los que entrenaron conmigo ya entienden qué significa áptico y sinestésico. En ese momento histórico, esa propuesta nace como respuesta o nace como solución a que hubo una época en que yo trabajé en un banco. Y en ese banco era absolutamente frustrante porque yo estaba en el área de ingeniería. Así que cada vez que llegaba una impresora o llegaba un computador nuevo, que eran computadores de comunicaciones o impresoras de comunicaciones, era un manual así de grueso. Y yo entonces veía ese manual, estrictamente leía lo que medio podía entender y textualmente sobrevivía a encontrar cómo adivinaba qué pasa si oprimo esta tecla, qué pasa si oprimo acá, para poder parametrizar o para poder setear. Y luego, si algo me faltaba, pues le preguntaba a otra persona que lo hubiera solucionado. Pero hubiera sido mucho más fácil si hubiera podido leer el manual en su totalidad. Entonces, yo me acuerdo muchísimo que para el año 99, cuando yo empiezo a preguntarme cómo soluciono este inconveniente, porque yo trabajé en ese banco entre el año 86 y el año 92, y yo quedo con esa inquietud, digo, ¿cómo soluciono esto? A mis manos llega un libro con lujo de detalles, que en su momento les diré cuál es ese autor, que hablaba exactamente de toda la técnica que se manejaba en el monasterio, pero lo hacía en términos occidentales. Y era fascinante como por ejemplo hablaba sobre la meditación, pero él no lo hablaba en términos de meditación, él lo hablaba en términos de frecuencia cerebral. Él hablaba de cómo la persona tenía que entrar en una técnica especial, una mirada especial, y resulta que ese entrenamiento yo lo había hecho en el monasterio y se le conocía como técnicas blandas o técnicas Kan, y además de eso hablaba cómo empezar a rastrear la información, pero en este caso orientado a un documento u orientado a un libro. Y obviamente él le dio un nombre porque eso estaba orientado a un libro. Pero para mí eso se llamaba o se llama acceso de altos volúmenes de información, que tiene que ver con percibir la información en el ambiente. Él tiene incluso unos testimonios en su libro, ¿sí? Entonces uno de los testimonios que más me encanta es cuando él dice que hay una persona que trabaja con joyas en oro, y que antes él iba a una feria, y cuando entraba a la feria él tenía que durar una semana o 2 semanas recorriendo absolutamente todos los lugares, los estantes donde habían joyas.
y que se demoraba por lo menos 8 días buscando las joyas que él necesitaba para comprar y para poder después llevar o vender. Pero que después de manejar esa técnica, él lo único que tenía que hacer era pararse, pasar y caminar recto por todos los estanques, caminaba, observaba una técnica que además llama técnicas blandas o técnicas CAN, que en su momento se las enseñaré. Pasaba, demoraba más o menos un mediodía en eso, regresaba, esperaba bajo una técnica especial que se llama técnica de incubación, así se le llama, o técnica de maduración, y esa técnica consistía en que se paraba, dejaba que el cuerpo empezara a caminar solo, y él le había definido, o sea, eso se llama principio teleológico, le había definido al cerebro: mire, yo quiero que me busque una joya redonda con características con tales gemas, y el cerebro empezaba a caminar y de pronto el cuerpo paraba solo, señalaba dónde estaba la joya, él la tomaba y se iba. O sea, el cuerpo lo hacía solo. Y los que han practicado conmigo esa técnica lo saben y se ha podido probar. Yo enseño esa técnica y un día viene una prueba de fuego fascinante, además de Luis Sanabria, que fue en la vida real. Es un ingeniero que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones que se llama Telecom. Él era el jefe de ingeniería, y siendo el jefe de ingeniería, él tenía que responder todo el tiempo llamadas telefónicas solucionando inconvenientes en las diferentes repetidoras de Telecom. Y él me contaba cómo llegaba un momento en que solo cogía el teléfono, cerraba los ojos y era como si entrara por la línea telefónica y allí podía decir: mire, está fallando tal condensador, está fallando tal bobina, calibre en tal punto, y lo que se podía demorar perfectamente 2 horas, se demoraba 5 a 10 minutos mientras daba las instrucciones. Y él utilizó esa técnica en otros escenarios de su vida que en su momento les contaré. Lo fascinante era que era ingeniero, y que por ser ingeniero electrónico habíamos tenido un lenguaje en común y entendía cómo funcionaba, así que todos los días él practicaba la técnica en la vida real. Con el tiempo yo transferí eso a información de lectura en libros, y con el tiempo lo transferí a otros escenarios. Los que han sido alumnos en el año de la época biocibernética podrán dar fe de lo que les estoy diciendo. O sea, es una técnica absolutamente fascinante. Mis amigos, mis amigas, la vida del ser humano depende de la información. De hecho, en este momento está ocurriendo. Pero habrá 2 tipos de información: la información que únicamente es sesgada por el intelecto y la información que es sesgada o percibida por el sentir. Mi propuesta es una propuesta orientada a percibir la información, a sentir la información: oído, tacto, vista, gusto, olfato, áptico y sinestésico, como se hace en los monasterios. Bienvenidos y bienvenidas, porque próximamente les estaré mostrando la técnica completa de cómo se manejan los accesos de altos volúmenes de información.